Buenas tardes. Desde la Catedral de San Pablo damos la bienvenida al doctor Orlando Espín, que nos continúa ofreciendo las clases de teología bíblica o su curso bíblico. Y con nosotros está nuestra Dean Penny-Bridge. Damos la palabra al profesor Orlando. Muchas gracias y buenas tardes. Por lo menos es tarde, son las tardes todavía, el sol está afuera, como pueden ver, en San Diego. Hoy vamos a hacer la cuarta clase de las 10 del curso de Introducción a la Biblia y vamos a estar hablando de los profetas. Fíjense de que en esta clase, como en todas las clases anteriores y todas las que vienen, vamos a poder ver nada más que puntos muy fundamentales, no absolutamente todo lo que se podría decir sobre cada libro, etcétera, porque a mí lo que me interesa es ver cuando lleguemos al final de haber visto todas las colecciones de libros que forman la Biblia, vamos a ver que tienen toda una serie de situaciones o contextos en común. Y eso es lo que me interesa, porque para entender cualquier cosa en la Biblia hay que entender cómo, por qué, dónde, cuándo, etcétera, luego los contextos. ¿Okay? Pero bueno, eso lo dejamos para el final del curso o antes del final del curso. Hoy vamos a hablar de los profetas de la Biblia hebrea, de lo que muchos cristianos llaman el Antiguo Testamento. Un profeta, entender esa palabra, un profeta no era quien se ponía a predecir el futuro. Nosotros hemos malentendido la palabra profeta o le hemos cambiado el significado a la palabra, pero eso no era lo que significaba en tiempos del pueblo de Israel. La palabra profeta no era quien predecía el futuro. La palabra profeta era quien entendía y comunicaba la voluntad de Dios. Entendía y comunicaba la voluntad de Dios, no meramente o simplemente porque Dios le hiciera sangre mandar un mensaje, sino que era alguien que sabía discernir y por eso entendía y por eso podía comunicar la palabra de Dios. Y ellos creían en su época que poder discernir bien era algo que Dios iba guiando. En ese sentido, era algo que Dios enviaba, decían ellos, pero algo que Dios iba inspirando. ¿Okay? Un profeta era quien entendía y comunicaba la voluntad de Dios, pero no la voluntad de Dios como un concepto genérico, sino la voluntad de Dios para el momento histórico en que estaban viviendo. Y en ese momento histórico en que estaban viviendo. Luego, la voluntad de Dios no era una generalidad. La voluntad de Dios siempre era específicamente, según los profetas, específicamente para ese momento, en ese momento, por causa de ese momento. Era siempre muy, por así decir, encarnada, muy siempre puesta en su contexto. En otras palabras, el profeta era no quien predecía el futuro, sino quien interpretaba el presente. No quien hablaba de la voluntad de Dios allá en las nubes, sino quien la aterrizaba al momento histórico en que estaban viviendo. Y eso es muy importante, porque si no entendemos el momento histórico, o si pensamos que estas son generalidades, no vamos a entender nada de los profetas, que son de los libros de los profetas, de los más importantes que hay en toda la Biblia. Un profeta, por lo tanto, es intérprete de la voluntad de Dios. Y esa interpretación era para confirmar, por ejemplo, el comportamiento, las decisiones que estaban haciendo en el pueblo o los líderes del pueblo. O para explicar qué era lo que había que hacer, qué era lo que había que entender, etc. O para desafiar al pueblo y decirle, no, tienen que enfrentar esto, aquí no se vale la cobardía.
o desafiar a los reyes o a los sacerdotes de que aquí no se vale la cobardía o el darse marcha atrás o poder ponerse a bailar con un enemigo. Aquí hay que enfrentar la realidad. O para condenar los errores del pueblo o de sus líderes, que muchas veces los profetas decían, esto no es voluntad de Dios y van a pagar ustedes caro, porque esto conduce al mal, no al bien. Para contradecir lo que a veces los líderes religiosos decían, y era de contradecir y decir, no, no, así no es lo que Dios quiere. Pero también los profetas, como intérpretes de la voluntad de Dios, le pedían al pueblo de que sueñen cómo sería un mundo según la voluntad de Dios. ¿Cómo sería? Luego, también soñar y tener esperanza en que hay alternativa, de que estar en un mundo que no es para nada como Dios quiere, esa no es la única alternativa, sino que hay otras posibilidades. Eso es toda la función del profeta. Y si uno se pone a leer los libros de los profetas, uno se da cuenta de que constantemente están confirmando, explicando, debatiendo, contradiciendo, desafiando y soñando hay alternativas. Los libros de los profetas, todos ellos, hay algunos grandes, otros pequeñitos, los libros de los profetas, casi todos, no todos, pero casi todos fueron compuestos por gente que eran sus discípulos. Gente que los oía y que decía, ah, miren, el profeta ha dicho esto, lo otro. Luego, los libros no fueron de que un señor llamado profeta se sentó a escribir. Hay algunos pedazos que sí, pero la mayor parte de eso fue todo juntado como las famosas colecciones que ya hemos visto, que la Biblia es una colección de muchas colecciones. Pues los libros de los profetas a veces son colección de colecciones. La mayor parte de las veces. Aunque a veces son de la autoría de un solo individuo que quizás fuera ese profeta. Los libros de los profetas, la gente, no ellos, sino la gente en siglos posteriores empezó a llamarlos de mayores o menores. Profetas mayores, profetas menores. Y eso no es que unos fueran así en su época más importante que otros, sino por el largo de los libros. Porque hay algunos libros de los profetas que son pequeñitos y otros libros de los profetas que son bien largos. Entonces, cuando se habla de profetas mayores o de menores, se habla de la extensión de los libros. Pero también es que una vez que pasan los siglos, especialmente una vez que nace el cristianismo, empieza la gente a no conocer un montón de cosas en el trasfondo de la cultura de los profetas. Y como la mayoría de los cristianos pronto son de origen no judío, entonces empiezan a creer que los profetas que escribieron mucho, esos deben haber sido los más importantes, los que tienen el libro más largo. Si uno estuviera en el momento en que hablaron cada uno de los profetas, sean los que tienen libros largos o libros pequeños, uno se da cuenta de que escribir lo que estaban diciendo no era la función de los profetas. Eso era la función de los que no querían olvidarse de lo que habían dicho y hecho los profetas. Pero los profetas en su época eran gente muy valiente que daban la cara interpretando la voluntad de Dios en contra de reyes o a favor de reyes, en contra de costumbres o a favor de otras, etc. Pero gente que tenía mucha valentía. Entonces, vamos a ver algunos de los profetas más importantes, los mayores, más importantes para uno y quizás también de cierta importancia mayor en el mundo de los profetas
de la Biblia judía. El libro de Isaías, como yo he dicho que la Biblia son colección de colecciones, el libro de Isaías, de hecho, son tres libros que tomaron el nombre de Isaías porque el primero de esos tres libros viene de los recuerdos y las enseñanzas y los dichos del profeta que se llamó Isaías. No tenemos la menor idea cómo se llamaron los otros dos. Así que muy sencillamente la gente que estudia el libro de Isaías se dio cuenta que aquí hay tres cosas diferentes en que habla este libro de situaciones tan diferentes que es imposible que fuera la misma persona. Nadie dura tantísimos años. Entonces, simplemente le pusieron primer Isaías, segundo Isaías y tercer Isaías. El primero, Isaías de Jerusalén, este sí le conocemos el nombre. Los otros dos, sabe Dios, tienen en común ciertos temas, cierta visión de la realidad, etcétera, pero están en tiempos muy diferentes. El primer Isaías, o el primer libro que es parte del libro que nosotros hoy llamamos de Isaías, está formado por los capítulos primero al 39. Los primeros 39 capítulos del actual libro de Isaías es el primer Isaías. Este Isaías vivió en Jerusalén y fue toda una presencia y una fuerza en Jerusalén antes del exilio en Babilonia. No sé si se acuerdan que ya vimos de que después de Salomón empiezan a haber toda una serie de pleitos entre las tribus judías del sur y las tribus judías del norte. Entonces, las del sur acabaron siendo dos y se separaron de las del norte, y las del norte se separaron de las del sur. 10 al norte formaron el reino de Israel y 2 del sur formaron el reino de Judá. El reino de Israel cae ante la invasión del imperio asirio, y el reino de Judá, un poco después, cae bajo la invasión del reino del imperio de Babilonia. ¿Okay? Luego, cuando hablo del exilio, me refiero al exilio que la gente del sur tuvo que sufrir cuando agarraron a todos los líderes y se los llevaron exiliados a Babilonia como siervos o esclavos. ¿Okay? Entonces, pero ciertamente como cautivos. Entonces, el primer Isaías está en Jerusalén, capital del reino de Judá, y antes del exilio. Y cubre los primeros 39 capítulos del libro del libro de Isaías. Entonces, estos primeros 39 capítulos son una colección de dichos y reflexiones que hablan contra las infidelidades tanto del reino de Israel como del reino de Judá, infidelidades ante la alianza de Dios y lo que Dios pide. Pero también estos primeros 39 capítulos dicen, pero Dios va a componer esto. Vamos a tener que enfrentarnos con lo que hemos hecho, pero Dios va a componer esto. El segundo Isaías, la segunda parte del segundo de 3 pedazos del libro actual de Isaías, o el libro del segundo Isaías, está formado por los capítulos 40 al 55. Y estos capítulos del 40 al 55 fueron escritos, o por lo menos se originaron durante el exilio en Babilonia. Luego, quien fuera el profeta que llamamos segundo Isaías, no era la misma persona que el primer Isaías, sino alguien que vivió como exiliado
forzosamente exiliado en Babilonia. Y es curiosamente una colección especialmente, no solamente, pero especialmente de poemas y que contienen dichos y reflexiones que prometen que van a regresar a Jerusalén, que el fin de las promesas de Dios y del pueblo de Abraham no va a ser el exilio, que ellos van a regresar. Les promete un regreso. Y es un libro cuyos poemas tratan realmente de consolar al pueblo en su sufrimiento. Trata de consolar al pueblo porque está pagando muy caramente por lo que debieron haber hecho y no hicieron. Y les dice, vamos a regresar. Dios nos va a llevar de vuelta. Así que consuélense que esto no es el fin de nuestra historia. Y también estos poemas hablan, quizás por primera vez en la literatura profética, hablan de que Dios va a mandar un siervo de Dios que va a realmente sufrir mucho, pero que gracias a él se va a componer la historia de Israel. Evidentemente, esto es una de las raíces de los orígenes de la esperanza por un Mesías. Y los cristianos después, evidentemente, toman esos poemas sobre el siervo de Dios y se los refieren a Jesús de Nazaret, ¿okay? Que sufrió y gracias a él, etcétera, etcétera. Sin embargo, no podemos suponer que el segundo Isaías ya tenía en mente y sabía claramente que venía Jesús de Nazaret y que lo iban a crucificar. No podemos proyectar lo que sucedió siglos después. Es una esperanza solamente. Y es una poesía, es una serie de poesías que hablan del siervo de Dios. Y acuérdense que las poesías, por lo tanto, no son libros de historia, no son documentos históricos, sino poesías que hablan de sentido, etcétera, etcétera. Pero los poemas son, ¿okay? A la hora de interpretar. El tercer Isaías es quien escribe los capítulos del libro actual, los capítulos 56 al 66. ¿Okay? Luego el libro total de Isaías tiene 66 capítulos. Los últimos 10 los escribe a quien llamamos tercer Isaías. Vuelvo a repetirle. Nada más que el primer Isaías que vivió en Jerusalén antes del exilio es quien sabemos que se llamaba Isaías. Los otros dos escribieron sus libros por sus partes o provocaron que se juntaran sus recuerdos de sus explicaciones en dos libros aparte. Y fue después del exilio, etcétera, etcétera, que se van, igual que vimos que los libros del Pentateuco se juntaron después del exilio, pues el libro de Isaías se juntó después del exilio y incluye estos 10 capítulos que fueron escritos de vuelta en Jerusalén después del exilio. Entonces, el tercer Isaías promete, ya estando en Jerusalén, pero Jerusalén es una destrucción, el templo de Salomón está destruido, etc. Entonces, el tercer Isaías promete que Jerusalén va a ser reconstruido. Promete un templo nuevo y promete un mundo nuevo. Entonces, eso es el libro de Isaías, como lo tenemos actualmente. También está el libro de Jeremías. El libro de Jeremías cubre básicamente los 40 años que duró
su carrera profética, por llamarle algo. Su ministerio profético duró 40 años, del 627 antes de Cristo, y los años, por favor, acuérdense que son aproximaciones de los historiadores, porque nadie en ese momento tenía los calendarios como los tenemos ahora. Tenían calendarios, pero no idénticos a nosotros, a los nuestros. 40 años duró su ministerio profético. Desde alrededor del año 627 hasta alrededor del año 587. Jeremías muere exiliado en Egipto. Él está durante la mayor parte de su tiempo, excepto los últimos 10 años de su vida, él está en Judá y él está tratando de que la gente se dé cuenta de que tiene que cambiar, que lo que están haciendo es embobándose a sí mismo, creyéndose el cuento de que porque tenemos el templo, que aquí no va a pasar nada, porque Dios habita en el templo y mientras tengamos el templo, nosotros vamos a estar perfectamente bien. Y hay una famosa frase de él que es burlarse de la gente que cree eso. Y dice, el templo del Señor, el templo del Señor. ¿Ustedes creen que Dios necesita un templo? La gente que se cree que... Y hoy diríamos, tanta otra gente que dice, no, es que hoy tenemos la Biblia, así que la Biblia... El tener algo no hace que uno, por lo tanto, ya tenga como un talismán y no le va a pasar nada. El templo, la Biblia. Jeremías consume, pero una cantidad de tiempo enorme diciéndole a la gente, déjense de pensar esa tontería. Durante 40 años que duró su carrera, los últimos 10 fueron en el exilio en Egipto. Y durante todos estos años, de los 40 años de su ministerio profético, Jeremías constantemente está pronunciándose en contra de Jerusalén y en contra de Judá, del reino del sur. Porque se creen invencibles. Como tienen el templo, eso es hacer del templo un talismán, casi un ídolo. Él tiene la esperanza, Jeremías tiene la esperanza de que Dios va a restablecer a Israel. Que después del desajuste y del desbarate que fue la conquista de Jerusalén por el imperio babilónico, Dios va a restablecer a Israel. Y él mismo tiene que huir a Egipto, y huyendo a Egipto y viviendo en Egipto como exiliado, que no lo agarraron los babilónicos, sino él se salvó huyendo en dirección contraria. Él como que empieza a hablar en contra de las naciones que se oponen y se han opuesto a Israel. Pero a la misma vez, constantemente es echarle en cara al pueblo de Israel. No confíen en que porque tienen el templo, Dios puede destruir el templo y hacer otro. Dios no necesita templos, como efectivamente sucedió. Se creían indestructibles ellos, pero Dios como que les dijo, déjense de esas tonterías. Entonces, otro profeta muy importante entre los mayores es Ezequiel. Y Ezequiel aparece entre el año 593 y el año 573 antes de Cristo. Aparece en ese tiempo, no es que solamente viviera 20 años, ¿okay? Sino que aparece en ese tiempo y empieza a hablar, y son dichos
de esos 20 años de él que están, que alguien puso juntos en el libro que hoy llamamos de Ezequiel. Y probablemente el libro de Ezequiel también incluya todo un montón de otros dichos y reflexiones de otros profetas cuyos nombres no conocemos, pero que después del exilio como que dijeron, esto todo bien podría estar junto, ¿no? Ezequiel tiene importancia, pero hay pedazos de Ezequiel que uno dice, esto está tan localizado en un momento de la historia que sí, es bueno entender, pero hay otros pedazos de Ezequiel que uno dice, caramba, qué intuición. Hay también otros profetas que son los profetas menores. Los profetas menores. Y hay tantos de ellos que realmente hay que darse cuenta de que empiezan a haber profetas, aunque escribieran poco, aunque sus libros, no porque ellos los escribieran, sino los libros que resultaron del ministerio profético de ellos, a veces nos parecen que no tienen la mayor importancia, pero hay profetas en la historia de Israel desde que se dividen los dos reinos, Israel al norte con 10 tribus, Judá al sur con las 2 tribus. Y hay profetas que quizás no dejaron mucho legado, pero que estaban presentes desde ese momento de la división. Y hay profetas, por lo tanto, antes, durante y después del exilio. ¿Okay? Y es después del exilio en que empieza a llevarse la palabra profeta como intérprete de la voluntad de Dios para cada momento. Empieza a llevarse esta palabra y a aplicarse a Samuel, a aplicarse incluso hasta Moisés, etcétera. Luego empiezan todavía en la formación de lo que son las colecciones de la Biblia hebrea, empieza a llevarse la palabra profeta hacia atrás. Allá entonces no usaban esa palabra. Es después de la división del país entero de Israel en dos, Israel y Judá. Es después de esa división, en otras palabras, después de Salomón, que empieza a usarse la palabra profeta como intérprete de la voluntad de Dios, etc. Pero Moisés nunca lo usó, esa palabra en su época. Luego tenemos que estar conscientes de que esta palabra se aplica después porque todavía están escribiendo los libros que tienen su origen en el trabajo, en el ministerio de, ¿cómo se llama? De Moisés y de Samuel, etc. ¿Okay? Entonces, hay varios de estos libros de los profetas menores. A mí dos que me parecen de importancia, aunque sean menores, es el de Amós, que escribió alrededor de 700 años, en los años 700, por ahí, antes de Cristo, antes de la conquista del reino del norte por el imperio asirio. Aunque él era de la tribu de Judá al sur, él predicó la mayor parte de su tiempo en el reino del norte. Y lanza amenazas contra Israel y contra las naciones por rechazar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es como, diría él, Amós, como ustedes están viviendo.
y exhorta a todo Israel a escuchar y seguir la voluntad de Dios. Y el otro profeta menor que a mí me llama mucho la atención es uno que es Oseas. Y Oseas vive casi al final del reino del norte, que fue conquistado por el imperio asirio, no sirio, sino asirio. ¿Okay? Y él usa su propio matrimonio como un símbolo del matrimonio de Dios con Israel. Entonces el matrimonio de él era un matrimonio que tenía problemas, que después se compone, etc. Y él usa esa imagen del matrimonio entre él y su esposa para entender la relación entre Dios e Israel. Oseas, además, condena la corrupción y los pecados de su época, típico de los profetas. Y además condena a Israel por tanta corrupción y tantas deslealtades. Si uno estudia la historia de estos dos pequeños reinos de origen israelita, del pueblo de Abraham, si uno se pone a estudiar la historia, es una historia de dos pequeños paisitos que se creen que son la maravilla del siglo porque tiene uno el reino de, el templo de Dios y el otro porque tiene no sé qué, pero están entre los imperios del Medio Oeste, especialmente Asiria primero y luego Babilonia. Y después de ellos el imperio persa. Y por el otro lado el imperio egipcio. Entonces, son dos paisitos que se pasan la vida bailando entre imperios a ver cómo sobrevivir y quién saca más. En cierta medida, un poco como todavía siguen los países no sumamente poderosos bailando hoy entre Estados Unidos o China o Rusia o quien sea. Pero bailando, y lo que acaba sucediendo es que pierden en el tiempo de Israel, estos dos reinos pierden mucho de su vocación, pierden mucho de su sentido de existir y se convierten en fácil presa y manipulables, etcétera, por los imperios y acaban muriendo. Cuando Babilonia, luego primero los asirios acaban con el reino del norte, después Babilonia acaba con el reino del sur. Y después de esto es importante que uno se dé cuenta que después de Babilonia vienen los persas. Los persas conquistan Babilonia y permiten que los judíos regresen a Jerusalén y a lo que hoy es el reino o lo que fue el reino del sur. Pero el reino del norte ya no vuelve a existir más nunca. Pero subsiste un poco la rencilla entre estos dos reinos en que cuando llega la época del nacimiento del cristianismo, ustedes recordarán con qué frecuencia se mencionan a los samaritanos. La capital del reino del norte era Samaria, la ciudad de Samaria. Entonces, empieza uno a darse cuenta de que estas historias como que no terminan cuando llega el imperio persa y los devuelve al sur. Y el imperio persa también es causa de que entonces llegue el imperio romano y en fin. Estos paisitos pequeños han sido como
una pelotita de voleibol entre imperios en todas direcciones. Y estoy enfatizando eso porque a mí me parece que es muy importante que uno se dé cuenta que, por lo tanto, Jesús de Nazaret y el cristianismo nacen en un contexto, en un mundo, en una religión, en que por más que se supieran invitados por Dios y en alianza con Dios, etcétera, para el resto del mundo eran unos insignificantes. Unos insignificantes. Entonces, a mí me parece que uno tiene que darse cuenta de todos estos contextos cuando está hablando del cristianismo, de nuestra religión. La insignificancia siempre fue parte de nuestros orígenes. ¿De dónde llega el cristianismo a tener todo el pegue que ha tenido después? Esto me parece que es para una historia de la iglesia, pero también para entender de que una vez que nos convertimos en religión de imperio, algo se perdió que ha sido fundamental en el cristianismo. Y lo dejo ahí porque vamos a seguir estudiando entonces los libros de la experiencia y sabiduría de Israel la próxima semana. Creo, si mi memoria no me falla, que nos tocan, sí, los libros de la sabiduría de Israel la próxima semana. Hay un libro que se llama el libro de la sabiduría, pero no estoy hablando meramente de ese, sino de otros libros. ¿Okay? Y con eso vamos a ir a terminar el Antiguo Testamento. Ok, hasta ahí. Y entonces, ¿qué preguntas tienen ustedes? A ver, aquí hay... ok. No hay ninguna pregunta aquí escrita en chat. Así que si tienen ustedes preguntas que quieran preguntar en vivo, aquí me tienen. Nadie tiene pregunta que quiera. Entonces todo esto pasó, todo esto que relató y todo esto antes de Cristo, ¿verdad? Antes de que se estaba la preparación para esos libros de, ok. Sí, los profetas de la Biblia hebrea todos son lo que los cristianos a veces llaman el Antiguo Testamento. El Antiguo. Ok. El profetismo, sin embargo, no termina cuando nace el cristianismo. Uno ve que en el cristianismo original se refieren a los profetas, pero de nuevo, fíjense lo que significa los profetas, que son los intérpretes de la voluntad de Dios para el momento en que se está viviendo. Luego, cuando hablamos de profeta, acuérdense que no son gente que está prediciendo el futuro. Están interpretando el presente. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta? A ver. Yo tengo una pregunta, Orlando. A ver. ¿Se podría considerar entonces que un profeta puede ser también un exégeta de los textos desde algún punto de vista? ¿Se podría ser un exégeta siendo un intérprete o entendiéndose así? Sí, pero mientras entiendas que la interpretación que hace un profeta es una interpretación de la voluntad de Dios y que es para impactar el mundo en el que vive y para entender el mundo en el que vive. Ambas cosas, entender e impactar. Uno no impacta y deja sin transformar. Luego, entender e impactar. Ahora, ¿de dónde, en qué se inspiró cada profeta?
Pues en el Antiguo Testamento había un montón que se inspiraron en el culto del templo, otros se inspiraban en las tradiciones de un pueblo, otros tenían una experiencia religiosa, etc. Luego, hoy en día, un intérprete de la voluntad de Dios puede inspirarse en su lectura de un texto de la Biblia, puede inspirarse en algo que escuchó sobre la Biblia, etc. Eso le quieres llamar exegesis o exégesis a esa interpretación. Sí, pero hoy en día la palabra exégeta, que es el que tiene la exégesis, eh, eh, esa palabra normalmente se limita en el uso común, se limita a quienes son especialistas, biblistas, estudiosos de los textos de la Biblia, no necesariamente quienes lo interpretan para transformar este mundo, pero podría ser. Luego, lo que no quisiera es que la palabra exégeta se convirtiera en sinónimo de profeta. Que un exégeta pueda ser profeta, por supuesto. Que un profeta puede ser exégeta, por supuesto. Pero una palabra es de mucho golpe ante la realidad, profeta. Y el otro es de... Luego, el profeta entiende, pero también aplica. Entonces, no son sinónimas ambas palabras. Gracias. Yo tenía también otras preguntitas a nivel de la profecía, tampoco quiero extenderme mucho. Por ejemplo, una es en referencia a la escuela de los profetas. Bueno, sabemos que mucha parte de la interpretación que compartían, que escribían o que seguían sus discípulos que iban escribiendo de la profecía por la inspiración de la fe de Dios, venía un poco de ahí, pero ¿podrías comentarnos si había propiamente una escuela de profetas, una escuela donde se formasen? Una escuela en el sentido de donde se iba a estudiar para ser profeta. Algo así, o como por ejemplo la escuela que se conocía, la escuela Hillel y demás, donde se comenta que pudo haber sido alguno. No, fíjate de que lo que a veces sucedía es que en una comunidad pues se promovía la comprensión, etcétera, etcétera. Entonces en alguna comunidad podía surgir más de un profeta. O alguien que era reconocido como profeta tuvo mucho impacto, o sus ideas tuvieron mucho impacto en otras generaciones. Por ejemplo, el libro de Isaías, 3 generaciones diferentes. Pero no había escuela de profetas como hoy puede haber una universidad o puede haber un seminario. Eso no existía. Luego, la inmensa mayoría de la gente, acuérdense, era analfabeta. Quienes sabían leer y escribir eran unos pocos que eran, pero súper cotizados por todos los mundos. Entonces, por eso siempre les he repetido de que fueron los sacerdotes los que casi siempre sabían leer y escribir, y ni siquiera todos. Y eran los sacerdotes de la época los que escuchaban lo que decían algunos profetas, escuchaban lo que decían algunos predicadores y lo escribían. Pero eso no era el libro, sino de que otro sacerdote había escrito otros pedazos y al final, y casi siempre después, no siempre, pero casi siempre después del exilio en Babilonia, al regresar los sacerdotes y los líderes religiosos, es que empieza a componerse los textos que hoy nosotros hemos heredado como la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. ¿Okay? Pero escuela, no exactamente.
Y la tercera pregunta, bueno, que tenía un poco ya era esta. ¿Cómo relacionar, aunque me imagino que viene con lo que habías comentado de los contextos históricos, la profecía en aquella época en el antiguo Israel con la profecía hoy, actual? Cuando digo actual, me vienen a la mente profetas como Casaldáliga en América, Romero, tantos otros. ¿Cómo relacionamos? Si te fijas, los de hoy están interpretando el presente a la luz de la palabra de Dios. Y la interpretación no es para uno, ay, mira qué interesante, no es para uno saber y satisfacerse, sino es para salir a la calle y es algo. Luego es interpretar para transformar, interpretar para hacer, luego es interpretar de cara a una realidad que no es siempre, casi nunca es como Dios quiere que sea. Luego es entender e interpretar la palabra de Dios, la voluntad de Dios para transformar este mundo. Por eso entre cristianos, el modelo, no un modelo, el modelo de lo que es un profeta es Jesús de Nazaret. Gracias, Orlando. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, lo dejamos ahí y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. El martes que viene a las 5 de la tarde, hora del Pacífico, aquí nos volvemos a encontrar. ¿Okay? Muchas gracias al grupo, a Carlitas en Genoveva y Ladín que estuvo con nosotros. Y bueno, nos vemos entonces el martes, como dice el profesor Orlando. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Sí.